Bien, hermanos, buenas noches. La profe, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo La estás? profe, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios, profe. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal estuvo el día? ¿Cómo les está yendo? ¿Bien? Las cosas. Está por ahí con música duro. Bien, vamos a iniciar. Son las 8:09. Estaba intentando conectarme en un salón, pero no fue posible, entonces me vine para la sala de profesores a tener la clase. Entonces, bueno, nosotros habíamos quedado que íbamos a terminar en primer lugar con un tema acerca de los resultados del pecado, ¿verdad? Habíamos quedado como en el tema de la muerte. Ya después es pasar a dialogar un poquito de una manera más como grupal acerca de la extensión del pecado y particularmente focalizarnos en esta idea del pecado original, aun cuando nosotros ya lo hemos visto, pues le hemos dedicado un poco de tiempo, ¿sí? Solo que, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Ok, ok. Solo que quiero hacer énfasis en este tema porque a mi modo de ver es uno de los más importantes cuando abordamos la cuestión del pecado. El pecado original es un eje transversal en toda la doctrina de la jamartiología. Por lo tanto, como hemos venido diciendo, ciertas personas con otro tipo de creencias han justificado que no existe un pecado original. De manera que eso hace tambalear a muchos, haciendo creer que sin pecado original, entonces no tendríamos pecado y no sería necesaria la venida y la expiación de Jesucristo, ¿sí? Pero como hemos visto, algunas personas creen que sin necesidad de un pecado original ni de una culpa originante, es posible de todas maneras justificar la concupiscencia y el pecado de la humanidad de manera universal y por lo tanto la necesidad de la redención de Jesucristo. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla para dialogar de este tema un poquito. Listo, allí. Muerte física. Nosotros hemos visto que para hablar de los efectos en relación con Dios, hemos visto que, o quedamos más bien, en que hay unos efectos de muerte. El pecado trae la muerte, como dice Romanos 5:12. ¿Sí? Que así como el pecado entró al mundo, ¿qué dice? Por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y ojo aquí, esta traducción es importante. Algunos dicen por cuanto todos pecaron, otros dicen porque todos pecaron. Vamos a ver que esa traducción sí es importante a la hora de comprender el mensaje de Pablo allá en Romanos 5:12. El caso es que tenemos unos resultados y unos efectos en relación con Dios hablando de la muerte. Pero muerte se puede entender en términos físicos, espirituales y eternos. Ya habíamos visto que la muerte como un resultado inevitable del pecado. Sin embargo, habíamos planteado la pregunta de si los seres humanos fueron creados mortales o inmortales. Es decir, ¿creen ustedes que antes del pecado de Adán y Eva ya había muerte?
o más bien la muerte es el resultado de lo que cometió Adán y Eva allá en el huerto del Edén. ¿Qué opinan ustedes de ello? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen sobre eso? Profe, yo no sé si de pronto entendí un poco mal, pero no sé, en algún momento de las lecturas creo que leí que antes de la muerte de los primeros, de Adán y Eva, pues había otra muerte. La muerte creo que de las otras criaturas, algo así. Y que por lo tanto, pues no fue la primera muerte. Lo que sí fue la consecuencia, es la muerte de ellos, que fue, pues ya hemos concluido desde la clase pasada, que era como la muerte espiritual y eterna fue el resultado entonces del pecado, pero realmente ya la muerte pues existía. Así, pues a grosso modo digo eso. ¿Qué opinan los demás? ¿Ustedes creen ustedes ven, por ejemplo, un programa, un documental acerca, digamos, de la naturaleza? Y ustedes van a ver, por ejemplo, la supervivencia de los animales. Un animal, para que exista actualmente, pues debe comer, y esa comida se encuentra en otros animales. Por lo tanto, tiene que acudir a otros animales y devorarlos, depredarlos para poder subsistir. ¿Sí? ¿Creen ustedes que eso incluso existía antes de la caída de Adán y Eva? ¿O es el resultado de la caída de Adán y Eva? O de pronto ustedes han pensado que los animalitos cuando estaban en el huerto del Edén eran vegetarianos. Probablemente hemos pensado ello, ¿verdad? ¿O qué opinan? ¿O si había depredación antes de Adán y Eva? Y los que eran vegetarianos más bien era Adán y Eva. Porque si fueran carnívoros tendrían que comer y asesinar a algún animal. Por lo tanto, estaríamos diciendo que Romanos 5:12, de que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Si nos acogemos a ese texto, estaríamos diciendo que antes de la caída en el paraíso todos eran vegetarianos, y ni aún con eso tendríamos un problema, porque científicamente hablando, pues las plantas también son seres vivos y contienen células vivas, y pues al masticarlas de alguna manera también habría muerte. Entonces, por favor, ayúdenme ustedes a resolver eso. ¿Cómo podemos entender que el pecado o que la muerte es un resultado del pecado? ¿Será que si los animales apenas Adán y Eva cayeron, les empezó el hambre por la carne? ¿O antes de ello ya estaban en ese proceso? Esas son preguntas que, si tomamos Génesis de manera literal, debemos en algún momento plantearnos, pero el texto de Génesis no quiere dar ese tipo de respuestas porque no se plantea esas preguntas. ¿Sí? Son preguntas que nos planteamos nosotros hoy día y que debemos tomar una decisión, y con base en cómo nosotros interpretemos Génesis y a Pablo, debemos dar cuenta de esta respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema del pecado original, yo les hice énfasis, les planteé en una posición de evolución teísta o creacionismo evolutivo. Esta posición lo que dice es, finalmente esto de la muerte no es un tema de pecado de Adán y Eva,
¿sí? En primer lugar, porque ellos no creen en la existencia literal e histórica de estos dos personajes. De manera que si la vida humana es el desarrollo evolutivo de algunas especies, pues es obvio que en el proceso hemos tenido que depredar ciertas especies para poder desarrollar incluso nuestro cerebro. En el momento de la depredación y con todas las proteínas posibles, nuestro cerebro se desarrolla al punto de ya no ser un Homo sapiens, sino un Homo sapiens sapiens, es decir, un ser que sabe, que piensa, y en tal medida tendría conciencia y razón, y es allí donde se origina el pecado original, en la medida en que el hombre deja su animalidad, como vimos con Kant, y se convierte en un ser racional con una conciencia de pecado. En ese orden de ideas, pues es obvio que la muerte ha existido antes de que el hombre obtenga esa conciencia y por lo tanto la muerte como tal no es una consecuencia, un resultado del pecado. Lo que es resultado del pecado es la conciencia de un asesinato. Cuando yo sé que mato a alguien con dolo y con una actitud maliciosa, realmente mala, ¿sí? Eso es una posición. La otra posición definitivamente es coger el texto de Génesis de manera literal y avalar la existencia de Adán y Eva y decir finalmente que toda la creación estaba en un estado de armonía, digámoslo así, donde no había necesidad de comer carne. Ni los seres humanos comíamos carne, ni los animales comían carne. Solamente a través del pecado que llega se despierta ese instinto animal por la depredación y la caza entre especies. Y lo mismo hicimos nosotros, ¿sí? Son dos posiciones que de alguna manera ustedes van a tener que elegir y no esquivar, porque es una pregunta crucial de la manera de cómo ustedes van a ver el pecado original también. Daniel, tenías la mano levantada. No, pues estaba pensando de pronto en eso, que digamos, pensaría que a raíz del pecado del hombre la muerte toma más relevancia para nosotros, que antes de pronto no era tan relevante pensar en la muerte porque como tal la muerte no era la consecuencia de algo, como empieza a tomar esa relevancia a partir, digamos, del pecado que empieza con Adán y Eva, que cambia de una u otra forma, trastoca todo lo que de pronto hasta ese momento existió y se estaba desarrollando en el huerto del Edén, ¿no? Entonces no sé hasta que, digamos que hablando de la muerte física o eso, pues puede pasar que hay cosas que existen, pero empiezan a ser relevantes y a ser determinantes a partir de pronto de ciertas consecuencias que acarrean y que se le da relevancia. De pronto a veces, o de pronto, digamos, desde un principio sí existió el tema de la muerte, pero no era tan relevante porque de pronto era algo natural que pasaba, ¿sí? Pero ahora pues se le da mucha más relevancia por todo la carga que viene ahora con la decisión que tomaron desde Adán y Eva. Sí, de acuerdo. Es probable que para ellos no haya sido una cuestión como la que se menciona en el Nuevo Testamento. Yo, en lo personal, creo que el énfasis que quiere dar Génesis, y ojo, Génesis no menciona nada de una caída. El Nuevo Testamento no menciona nada de una caída. El término caída como tal llega a ser relevante, pero en el siglo IV con San Agustín. El término pecado original llega a ser relevante en el siglo IV con Agustín, porque antes no se percibía de esta manera. Creo que Génesis, como les conté la sesión anterior, quiere hacer un contraste, o más bien un paralelo entre
la situación de Israel con la situación de Adán y Eva, situados en contextos distintos. Israel en el exilio tiene que plantearse una nueva reflexión acerca de Dios y también lo hace a manera de este tipo de relatos. ¿Con cuál énfasis? Con el énfasis de decir que realmente el pecado trae la muerte como consecuencia al desobedecer a Dios, que fue lo que le pasó a Israel. Ellos experimentaron la muerte en el exilio con Babilonia y con Asiria, en el caso de Israel, como resultado de su desobediencia e incredulidad a Dios. Entonces, en últimas, creo que lo que quiere más bien mostrar es la separación y la muerte inevitable que acarrea al ser humano el pecado que comete frente a Dios. Más allá de mostrar si es que se comían los animalitos unos a otros antes de Adán y Eva, o que si el ser humano era carnívoro o vegetariano, son preguntas que no plantea el texto. El texto no está planteando preguntas científicas porque la Biblia no es un libro científico. El texto plantea preguntas teológicas en relación con Dios. El ser humano está separado de Dios por el tema del pecado, ¿sí? Daniel. Profe, pero en cuanto a esa respuesta que su merced nos da, que digamos el texto no responde a eso, no sé, hay personas que digamos juzgan o dicen, pues eso es como no comprometerse a dar tal vez una respuesta en cuanto a esos temas que son, digamos, bien complejos. Pero no sé, digamos, hablando de eso de la muerte, los dos caminos que podemos escoger son los que su merced nos planteaba hace un momento, son como las dos opciones a tener en cuenta, o hay otras, digamos, otras exploraciones que se puedan hacer en ese sentido, eh, tomando como referencia pues lo que tenemos del texto como tal. Gracias, Daniel. Es que me toca pegarme bastante porque no estoy escuchando casi tu voz. Hay preguntas que realmente el texto no quiere responder y evidentemente no creo que se trate de salirnos por la tangente, sino que realmente podríamos plantear preguntas, pero con respuestas hipotéticas, que el texto ni los autores están planteando porque no tienen nuestras cosmovisiones de hoy día. Hay gente que se la pasa discutiendo si Adán y Eva tenían ombligo o no. Son cuestiones que el texto no quiere plantear, ¿sí? Y aún así, pues las personas se meten allí en estas controversias. Las posiciones que yo les planteo para que escojan son las dos opciones como las dos más grandes. De cada una de estas opciones se derivan otras, pero en últimas se resume en esto, Daniel. O tomas el texto de Génesis y los relatos de las narrativas de 1, 2, 3 o hasta el 11 si se quiere, como relatos históricos para leer de manera literal, y eso te va a llevar a responder ciertas preguntas. Si tú quieres averiguar preguntas de esa índole y respuestas que pueden dar personas de esa índole, puedes mirar, por ejemplo, una página en internet como Respuestas en Génesis. Y ahí te van a dar todo este tipo de argumentaciones de cómo leer Génesis de manera histórica y literal, ¿sí? Pero la otra posición es los que no leen estos relatos de manera literal e histórica e interpretan de alguna manera la realidad del pecado desde otra perspectiva. Si tú quieres plantear preguntas desde allí con respuestas, puedes mirar, por ejemplo, una página que se llama Ciencia y Fe, que es española, otra página que se llama Biologos,
que es como una página con los académicos más destacados, físicos, biblistas del mundo. Esa de Biologos está en inglés, pero te pueden generar preguntas y respuestas con base en eso, ¿sí? Entonces, de ahí se van a desprender otras, pero la cuestión que está en juego es, o tomo literalmente estos relatos como un género literario de historia, o con base en otras investigaciones lo tomo como un relato más bien mítico, o un relato que no corresponde con la realidad histórica ni literal, ¿sí? De ahí se van a desprender otras posiciones y otras preguntas. Creo que Mercedes está ahorita levantando la mano, no. No, pero Era yo, profe. Ah, John Paul, ok. Sí. Profe, qué pena, pues, primero llegué un poquito tarde porque me estaba desplazando del lugar donde estaba, pero quería hacer una pregunta. Veo la diapositiva y dice que si fueron los seres humanos creados mortales o inmortales. ¿Ya resolvieron esa pregunta o ya entraron en esa pregunta? Qué pena. Pues hemos dado algunas pistas y precisamente hemos tratado de indagar a través de las posiciones que hay. Vuelve y juega. Yo no, Podría dar, qué pena, podría dar, digamos, como un aporte, es que me dejó pensando la pregunta. ¿Podría decirla? o sea, ¿que quieres dar un aporte? Sí, sí, sí. Dale, claro, claro que sí. Es que, digamos, yo pensaría que nosotros, o bueno, que en ese momento fueron creados mortales, porque en el momento en que Dios saca al hombre y a la mujer del huerto del Edén, les dice que los saca precisamente porque no quiere que coman del árbol de la vida, ¿sí? Si no serían eternos. Entonces, ahí en ese caso, pues serían mortales, ¿no? Y, o sea que la muerte física ya estaba preparada para el hombre de todas maneras. Y de acuerdo, digamos, a lo que estaba leyendo hoy en los textos, pues hablaba como de un pecado original, pero pues prácticamente eso es como que el hombre ya estaba dispuesto como para la muerte, sino que era como, digo yo, como para ver si de pronto pues, tenía un camino recto y se accedía como a ese árbol, no sé. Sí, exacto, Jean Paul. Igual, el texto que citas de si el hombre agarra o levanta su mano y come del árbol de la vida y viva para siempre, también algunos piensan que se está hablando de una muerte más espiritual, ¿sí? Que vivan en una condición espiritualmente hablando eh, de muerte, ¿sí? Vamos a mirar un poquito los desafíos que tienen estas afirmaciones también. Entonces, hablemos de 4. Si la muerte es el resultado del pecado, ¿cómo se explica que Jesús también haya muerto si no había experimentado el pecado ni la culpa original? Eso es uno de los desafíos que se plantean en la teología. Si la muerte es el resultado inevitable del pecado, ¿por qué Cristo también experimentó la muerte si él no hereda la naturaleza ni el pecado original? Entonces, se percibe que la muerte incluso llegaba al ser humano aun cuando éste no necesariamente fuera pecado, sino que hace parte más bien del proceso del ser humano, de que la vida como tal implica la muerte y la muerte es necesaria para generar vida, ¿sí? Eso es uno de los planteamientos desafíos que surgen allí. Otro desafío que surge es Jesús, al igual que toda la humanidad y la animalidad, nació con un cuerpo sujeto a muerte. Eso es obvio porque
como nosotros sabemos, pues el ser humano nace, crece y sus células se van envejeciendo cada día más, se van degradando al punto que después de anciano el ser humano también muere. ¿Mm? Y el cuerpo humano, como es natural también, depende de ciertas sustancias para poder sobrevivir. Si una persona no digiere ciertas sustancias, pues el cuerpo deja su funcionamiento, como por ejemplo el agua, la comida, cualquier cosa. Jesús, al nacer como un hombre, es obvio que su cuerpo estaba limitado también a las limitaciones propias de un cuerpo. Entonces, si Jesús no comía, pues es obvio que moría también. Entonces, podían los seres humanos antes de la caída vivir sin la necesidad de comer, por ejemplo, o tener un cuerpo tan glorioso que pudiera resistir cualquier tipo de golpe sin que sintiera dolor o que sin que sus células murieran. Esas son preguntas que surgen para decir finalmente que el ser humano siempre, incluso desde su creación, ha estado sujeto y limitado a un cuerpo que le implica la vida y le implica la muerte. ¿Sí? Otro desafío, María José. Profe, pensando en lo que dices acerca de si tal vez tuviera un cuerpo tan glorioso como que para que recibiera un golpe y no le doliera o no le hiciera daño, me pongo a pensar, todo esto Dios lo hubiera dicho cuando les dijo lo que iba a pasar, ¿no? Por ejemplo, con la mujer que iba a tener dolor de parto, todo esto se los hubiera dicho también, ¿no? Como ahora van a sentir dolor al golpearse, ahora van, y nada de eso pasó, entonces eso también nos puede ser como un indicio, una muestra de que todo esto ya sucedía, por el simple hecho de ser carne y hueso, por el simple hecho de ser seres humanos. Si no, pienso yo que tal vez Dios en ese momento les hubiera dicho todo eso, ¿no? Como ahora sí van a tener que comer animales o todo ese tipo de cosas que hemos estado hablando, como creer que no eran tan humanos antes porque no había pecado, si seguían siendo humanos. Ok. Sí, podría ser, es cierto. Eso podría ser una cuestión que Dios se los hubiera dicho. Ujú. Otro punto que se plantea la ciencia, y recuerden, ustedes leyeron el capítulo de esta revista de Concilium, que es el pecado original dentro de la racionalidad moderna. Todas estas cosas que nos estamos planteando, de alguna manera, es cuestiones que la racionalidad moderna se cuestiona y pregunta. Desde la ciencia, la muerte es necesaria para generar vida, ¿sí? Por ejemplo, el tema del surgimiento de las montañas, que las montañas son necesarias para la vida y la existencia humana, se generan a través de los movimientos de placas tectónicas que a su vez acarrean terremotos gravísimos y pérdidas humanas por montones. Uno se pregunta, ¿y Dios permite este tipo de cosas? O el mundo entero, como lo conocemos en la actualidad, no resistiría la presencia de seres humanos durante tantos miles de años, o si se quiere millones de años existiendo sin la muerte. Es decir, para que otros vivan es necesario que los que ya experimentaron se marchen, se vayan. Eso digamos que desde la ciencia también está comprobado y se dice que cómo podría hablarse de pecado original desde allí. ¿Sí? Y un desafío más es, la muerte es una realidad experimentada desde el mismo origen de la vida. Eso teniendo en cuenta también las investigaciones de, por ejemplo, las personas que creen en el tema de la evolución o en el tema del desarrollo humano a través de la depredación o cuestiones así. Para vivir hay que
O sea, la vida tiene que cohabitar con la muerte, ¿sí? La existencia de una caída como tal, una caída histórica, no hace que la muerte sea efectiva. Incluso si Adán hubiera existido antes de su pecado, ya se experimentaría la muerte en varias esferas. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Aún así, si fueran vegetarianos, aún así, si fueran personas que no consumían carne, la muerte ya existía a nivel biológico, porque cuando ustedes caminan, ustedes inevitablemente pisan ciertos organismos vivos y produce muerte. Cuando ustedes mastican un alimento, así no sea carne, de alguna manera ustedes están generando muerte en organismos vivos. Entonces, estas preguntas son las que se plantean desde la racionalidad moderna para cuestionar el tema de la caída, Por eso yo hago énfasis en decir que sin la existencia o sin la necesidad de un Adán, una Eva y una caída histórica, por lo menos sabemos que somos pecadores, que el pecado en extensión nos abarca universalmente y eso hace que sea necesaria la muerte y la venida de Jesús, ¿sí? Eso digamos que hacen parte de las posiciones que existen en la actualidad. Muy bien. Otro tema tiene que ver es con la muerte espiritual. La muerte espiritual. En últimas, la muerte espiritual tiene que ver con la separación del ser humano con Dios. Y es probable que la Biblia quiera enfatizar en este tipo de muerte. Una muerte como separación de la divinidad con el ser humano. Es decir, que el pecado pone una barrera y desquebraja esa relación de las que ya hemos hablado y lo pone en una condición de separación con Dios. Ustedes pueden, por favor, leer Romanos 6:23. ¿Qué dice ese texto? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ok, gracias, Daniel. La paga del pecado es muerte. Es como, esto se trata como de un salario. Cuando yo trabajo, me pagan. Aquí el pago es la muerte, pero no por mi trabajo, sino por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Es decir, ustedes se encargan en trabajar en su pecado y reciben la muerte como salario. Y esa muerte finalmente es separación. La dádiva la da Jesús. La dádiva la da Jesús. Unas cuestiones acerca de, o unas aclaraciones acerca de la muerte espiritual. En el material que ustedes leyeron, según Luis Berkhoff, parece que la Biblia no distingue entre estos tipos de muerte como física, espiritual o eterna, sino más bien tiene una idea sintética de la muerte como un todo. Y ese término muerte lo que significa y da a entender más bien es separación de Dios. Separación de Dios. Ahora, que ustedes estén o no de acuerdo con Berkhoff, está bien. Sin embargo, yo creo que a Berkhoff debemos celebrarle algo. Y es que el tema de la separación de Dios sí es un tema crucial como significado de muerte. La muerte en la Biblia, a través de diversos textos, es considerada como la separación de Dios, Dice el texto en Génesis 3 que el día que de él comieres, hablando del fruto, ciertamente morirás. Es decir, la muerte se experimenta
solo cuando el hombre extienda su mano para comer de aquello que el Señor le había prohibido. Entonces, la Biblia expresa la muerte en términos de separación con Dios, independientemente de que el pecado haya traído la muerte física. Es un hecho irrefutable que trajo la separación de Dios con el hombre, ¿sí? Ya lo demás ustedes pueden tomar una posición y decir, bueno, yo sí creo que realmente trajo la muerte física o no la trajo, pero lo que sí parece ser irrefutable es que el pecado trajo la separación de Dios con el hombre. Y finalmente, esto también para aclarar, solo los seres humanos son responsables ante Dios. Es decir, un león no comete pecado al comerse un venado. Un gato no comete pecado al matar o más bien jugar con un ratón hasta el punto de matarlo. Una ballena no comete pecado al asesinar a su propia cría. Un león no comete pecado cuando mata a los machos bebés de otras leonas. ¿Por qué esto no es considerado como pecado? Aun cuando a nosotros, ante nuestros ojos parecería cruel, ¿sí? Pero solamente la raza humana somos responsables ante Dios. Y como resultado, solo nosotros como seres humanos experimentamos la separación con Dios. De manera que aquellos ejemplos que les acabo de mencionar de no sé, un mono o un gorila asesinando a su propio hijo, eso no lo separa con Dios. Porque el ser humano es el único ser que es responsable ante los ojos de Dios. Entonces Dios no está preocupado por cuánto mal comete un gorila o un orangután o un gato o una ballena o un león, puesto que ellos no son conscientes ni tienen la razón ni son moralmente responsables ante Dios para acatar esas responsabilidades, ¿sí? No son racionales ni conscientes de sus actos. Por lo tanto, no son responsables ante Dios. Sus actos de supervivencia no son considerados categóricamente como pecados. Entonces, generalmente las personas preguntan a veces si los animales tienen espíritu y si ese espíritu también está separado de Dios. La respuesta es: los animales no hacen parte de estos seres conscientes responsables ante Dios, ¿sí? Bueno, no sé si allí tengan alguna pregunta en cuanto a la muerte espiritual. Porque Profe, tenemos... Dale. Gracias, profe. Al principio habías comentado, y no sé si tiene que ver con esto, de que la traducción hace la diferencia en cuanto a lo que dice Pablo, de por cuanto todos pecados o porque todos pecaron. Entonces, pues todavía no sé la diferencia, profe. Sí, bueno, vamos a hablar ahorita de eso cuando hablemos de los debates del pecado original. Gracias. Pero en últimas tiene que ver con... es diferente el significado cuando yo lo traduzco porque es el resultado de un pecado que cometió Adán. De manera que la muerte o el pecado que comete Adán se pasa o es el resultado de lo que yo hago, ¿sí? O más bien, lo que yo hago es el resultado de lo que pasó con Adán. Eso es lo que llaman la culpa original, es decir, lo que hizo Adán es transmitido místicamente
a ti. Entonces, como lo hizo Adán, por cuanto también lo hizo todo el mundo. Cuando yo hablo de porque todos pecaron, ya no es de resultado, sino de razón. Es un argumento de razón. Es decir, yo muero no porque Adán haya pecado, sino muero porque yo también peco. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces, la culpa realmente recae no en Adán y su pecado, sino en mí como pecador. Y eso es lo que llamamos concupiscencia. Soy responsable ante Dios, no porque Adán haya pecado, sino porque yo peco. Esa es la diferencia que se puede salir de ese texto. Gracias, profe. Muy bien, y finalmente, la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? ¿Y en qué se diferencia de la muerte física y la muerte espiritual? La muerte espiritual y eterna tienen que ver casi con lo mismo, ¿sí? En últimas es la extensión definitiva de la muerte espiritual. Sin embargo, como ustedes saben, va a haber una resurrección de los que están en Cristo y los que no están en Cristo, y es una resurrección en cuerpo. De manera que la muerte eterna se puede experimentar en cuerpo y de manera prolongada durante la eternidad. ¿Qué significa que nosotros digamos que hay una muerte eterna? Queremos decir que es una separación absoluta por toda la existencia con Dios. ¿Sí? Estamos hablando de la muerte en términos de separación. La muerte eterna no es más que la separación extendida, definitiva por toda la eternidad con Dios. Tú estarías ausente de la presencia de Dios durante toda la existencia, durante toda la eternidad. Eso es lo que en la Biblia se llama la muerte eterna. Ahora, 3 punticos a tener en cuenta. Si uno llega a la muerte física, todavía espiritualmente muerto, separado de Dios, esa condición se hace permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás separado con Dios, es decir, muerto, como dice Pablo, en tus delitos y pecados, no has nacido de nuevo, no has creído en Jesús, tú tienes una separación con Dios y estás muerto espiritualmente hablando. En el momento que acontezca la muerte física, quiere decir que tú vas a seguir en esa condición, solamente que durante siempre. Ahora, otro punto es, Apocalipsis 20 habla sobre la segunda muerte. Ustedes al leer Apocalipsis 20 van a encontrar allí que se habla de la muerte segunda. Ahora, aunque todos acabamos sufriendo la muerte primera, que es la muerte del cuerpo, lo que quiere decir es que ustedes van a morir, yo voy a morir, y eso se sabe, ¿sí? A menos que venga el Señor antes, pero nosotros vamos a experimentar la muerte primera. Pero la cuestión importante para cada individuo es no si hemos superado la muerte del cuerpo, sino más bien si hemos superado la muerte segunda. Y la muerte segunda, como hemos dicho, se trata de una muerte extendida y una separación absoluta con Dios. Eso es lo importante. Y finalmente, la muerte segunda o la muerte definitiva se experimenta o se expresa en términos de juicio final, por lo menos en Mateo, en algunos textos de Mateo y también en otros textos de Apocalipsis al finalizar.
¿Qué quiere decir? El juicio final es la muerte definitiva de el ser humano con Dios. Es un paso irrevocable a la completa ausencia de Dios. Eso es lo que podríamos... Ahora, que el Apocalipsis lo tome en términos muy simbólicos, pues es evidente por el género literario que abarca. Pero, por ejemplo, la muerte segunda nosotros, o la muerte eterna generalmente la describimos en términos del infierno, ¿verdad? El infierno. ¿Sí hablan ustedes del infierno? ¿O ya casi no? ¿O ya quedó en el pasado? No, sí, todavía. Se sigue hablando del infierno, ¿verdad? Se sigue hablando del infierno. Entonces, el A infierno... veces. Henry, levantaste la mano. Sí, profe, en cuanto a ese punto, Yo no estoy escuchando a Henry, no sé si ustedes sí. No, profe, Conforme. Henry, no te logramos escuchar. Estás modo robot. hablando del infierno. ¿Podrías, Pero pues, ¿podrías ¿alguien me repetirlo, escucha? porfa? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Ya lo creo. ¿Podrías repetir, por favor, Henry? Que no te escuchamos. Sí, estaba comentando que ya. ¿Me están escuchando? Sí, señor. No. Parece que tengo dificultades con el sonido, profe. Vale, si quieres nos escribes en el chat y te leemos la pregunta. Cualquier Desisto. cosa. ¿Escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Les estaba comentando que desafortunadamente en las iglesias ya poco se habla del infierno. A pesar de que encontramos que el Señor hizo muchas referencias al infierno. Pero desafortunadamente en nuestras iglesias ya poco se habla. Ok, gracias, Henry. Sí, es cierto, es cierto. Y No debemos sé si me... preguntarnos. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Y creo que debemos también preguntarnos a qué se refiere esto del infierno. ¿Sí? Por ejemplo, en épocas de la Reforma Protestante y un poquito antes, en términos de la Inquisición, por ejemplo, la Iglesia Católica lo que hacía era traer fogatas y en algunos casos quemar la mano de alguien para así mostrar lo que iban a experimentar eternamente. Un fuego ensordecedor que va a consumirte durante toda la eternidad. La pregunta es si en la Biblia se habla de esta manera o también incluso el infierno tiene que ver con una imagen producida dentro del contexto para lograr definir la separación que el ser humano experimenta con Dios. Ustedes saben que la palabra infierno es una palabra latina, infernum, que es la traducción, una traducción griega cuando Jesús habla del infierno o en Apocalipsis se habla del infierno, se usa ese otro término. No sé si sabían que la palabra infierno no aparece en la Biblia. La palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción que nosotros hemos hecho de una palabra que se lee Gehenna. La Gehenna es la palabra que se utiliza en la Biblia, pero los traductores la han puesto como infierno. Creo que se hace más justicia cuando nosotros leemos el término desde el original de Gehenna. ¿Por qué Gehenna? Gehenna, de alguna manera,
es un lugar en Jerusalén, ¿sí? Y era un lugar que llegó a ser Gehenna porque antes en el Antiguo Testamento era llamado Valle de Ben-Jimón. Y el Valle de Ben-Jimón, o Valle del Hijo de Jimón, era un lugar donde se sacrificaban niños a un dios llamado Moloch. Es decir, era un lugar donde había constante fuego y donde había bastante maldad. Ese valle de Ben-Jimón en Jerusalén llega a ser reconocido como algo tan espantoso, tan horripilante, que solo puede ser convertido en algo, o sea, no puede ser convertido en otra cosa sino en un basurero. De manera que la Gehenna en los tiempos de Jesús era un lugar donde se depositaban desechos y basuras. En ese lugar, Gehenna, había una cantidad de gusanos y constantemente, pues ellos no tenían los químicos que nosotros tenemos hoy día para depositar basura, echar químicos, tapar, volver otra capa de basura, no. Ellos lo hacían constantemente, era con el fuego. El fuego era el instrumento apropiado para deshacerse de los residuos. Entonces la Gehenna era un lugar de fuego constante donde siempre estaba prendido para quemar basura, donde había animales, donde había podredumbre, donde había este tipo de cosas. Esa es la imagen que se tiene en el Nuevo Testamento cuando se habla de Gehenna, un lugar donde el gusano siempre está permanente, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Pero es una ilustración también propia del contexto. Ahora, para un judío el tema de la pureza es bastante importante, ¿verdad? Estar limpio y puro es lo más importante para un judío. Estar en un lugar donde hay putrefacción, donde hay basura, donde hay descomposición, cualquier judío que se asome por ahí, inevitablemente va a pensar en que va a quedar impuro, impuro. Y una persona que es impura, en el contexto de los judíos, no puede entrar al templo. Y en el templo que había, la presencia de Dios. De manera que yo debo estar puro y limpio para acceder al templo y de esta manera presenciar a Dios. Entonces, la Gehenna me impide por la misma putrefacción entrar en relación y la presencia de Dios. Eso es lo que podríamos llamar nosotros infierno, ¿sí? Las personas que Jesús menciona que se van para la Gehenna, lo que está ilustrando también Jesús es que han experimentado una impureza y una putrefacción que no es posible la presencia de Dios durante siempre, durante la eternidad. Mientras que los que están limpios y puros tienen el campo expedito para la presencia de Dios durante la eternidad. Vuelve y juega. Probablemente ustedes vean esto de nuevo cuando vean Apocalipsis o cuando vean escatología. Pero ya sea que ustedes tomen el término de infierno como algo literal donde hay fuego que literalmente te va a consumir durante toda la eternidad, o ya sea que tú tomes el texto como un relato simbólico donde se expresa la separación de la presencia de Dios durante toda la eternidad. Pienso que lo importante aquí resaltar es que nosotros, los que estamos limpios en el Señor y hemos accedido a Él, vamos a estar por siempre y durante siempre en su presencia. Y aquellos que no han reconocido a Jesús, ni aquellos que han actuado en contra de su voluntad, van a experimentar la ausencia absoluta durante toda la eternidad. ¿Qué peor eso
Eso es lo que se podría llamar como infierno en el Nuevo Testamento también. Y eso es lo que nosotros decimos que es la segunda muerte o la muerte eterna, una separación absoluta, constante y eterna con Dios. Bueno, muy bien. No sé si tengan hasta allí alguna pregunta. Esa parte, ¿cómo se aplica a Cristo? El problema es de ubicación del infierno. Se trasladó a la tierra. Yo tengo una pregunta, profe. John Paul, claro. Sí, señor. Es que en medio de la lectura que estamos haciendo, hay una parte donde se hace una pregunta y dice que en qué momento de la concepción digamos, por ejemplo, de los niños o de un ser nuevo, entra la vida, ¿sí? O sea, eh, ¿en qué momento tiene como el espíritu, ¿sí? O el aliento de vida, ¿en qué momento entra el ser humano? No sé si de pronto me lo pudiera dejar un poquito más claro porque la verdad no entendí en el texto. ¿En qué momento entra la vida en el ser humano? Es la pregunta. Sí, es que ellos hacían referencia a cuando se hace la concepción de un nuevo ser. Sí, entonces, ¿en qué momento entra la vida? Ya se sabe, digamos, por ejemplo, en qué momento muere, pero dicen en qué momento entra la vida, digamos, al ser humano. O sea, es en el momento de la concepción o hay una parte, digamos, por ejemplo, o en qué momento Dios coloca, digamos, como ese aliento de vida en un nuevo ser que va a nacer. Ya. Es una discusión incluso moderna para hablar, digamos, en términos de aborto o cuestiones así. También hay diferentes posiciones. Nosotros lo que hemos llegado a pensar es que la vida como tal la otorga Dios en el mismo instante de la concepción, ¿sí? Sin embargo, otros dicen que la vida está más bien en el tejido nervioso, entonces no hay vida ni sentido en el momento o antes del desarrollo de los tejidos del bebé o del feto, podríamos decirlo así. Otros dicen que desde que un bebé no esté completamente desarrollado, no se puede decir que sea un ser viviente o ser humano. ¿Sí? Son como algunas de las posiciones que hay. Sin embargo, nosotros podríamos, o en lo personal podríamos afirmar que la vida comienza en el momento de la concepción, cuando aquellas dos células se juntan para crear un ser viviente. Daniel. Profe, es que hace un momento su merced comentaba que, digamos, cómo se aplicaría este tema de la muerte a Cristo, ¿sí? Como preguntas que surgían pues digamos, de este análisis que se hace sobre el tema de la muerte, ¿sí? Pero, pues digamos que planteó la pregunta, pero no hubo como digamos, como una respuesta en ese sentido. Y bueno, ahora que lo amplío, digamos, a la muerte eterna y eso, o sea, eso cómo está argumentado, cómo se plantea ese tema aplicado, digamos, por qué Jesús muere. Si, digamos, entendiendo que al ser el Hijo de Dios y todo esto, pues no tendría, o sea, no cometió ninguna culpa, pero viene y muere por nosotros para traer redención. Yo creo que tú estás dando la respuesta con lo que estás diciendo. En primer lugar, en términos de ciencia, pues como hemos dicho, Jesús era susceptible a la muerte por el solo hecho de tener un cuerpo humano y estar limitado y estar con necesidades fisiológicas propias de la humanidad. Eso lo hace vulnerable y lo hace susceptible a experimentar la muerte. Es decir, Jesús tenía la posibilidad de morir.
aún estando sin pecado. Esa parte clara, ¿sí? Sin pecado podría experimentar la muerte por el solo hecho de estar limitado y encarnado en un cuerpo humano. Ahora, ¿que por qué llega a morir si él no tiene pecado ni hereda tampoco el pecado de Adán, ni la culpa original, ni el pecado original? El término lo podríamos definir como Romanos también lo explica en el capítulo 12. Pablo va a decir allí que finalmente, de la misma manera en que nosotros, a través del pecado de Adán y la representación federal, yo creo que ustedes si leyeron el capítulo saben de qué estoy hablando, Adán representa de manera federal a la humanidad. De esta manera, la vida y la experiencia de santidad, de justicia de Cristo también entra a representar o representarnos a nosotros. En últimas, cuando veamos la doctrina de la salvación o la doctrina de la expiación, también veremos que hay una doctrina llamada imputación. Y esta lo que significa es que así como el pecado de Adán es imputado a nosotros, de esa misma manera nuestro pecado en la cruz del Calvario es imputado a Cristo. Nuestras injusticias llegan a ser imputadas a Cristo a la cruz y de esa manera la justicia suya llega a ser imputada a nosotros y de esa manera nos justifica y nos hace santos delante del Padre. Entonces Jesús no muere por sus propios pecados, sino más bien por los pecados que él voluntariamente toma sobre sí. Y si los toma sobre sí, como hemos dicho, la paga del pecado es muerte y Dios no puede lidiar con el pecado. Entonces lo que hay en ese momento es una separación entre Dios y su Hijo por culpa del pecado que ha sido imputado en Cristo, pero que ha sido pecado nuestro. ¿Sí? Esa sería, digamos, una respuesta desde la teología. Mercedes. Gracias, profe. O sea que ahí nosotros podemos hablar No, de no se una... te está escuchando, Mercedes. O sea que y allí, profesor, ¿sí? O sea que nosotros podemos hablar allí de una diferencia en Cristo, en el caso de Jesucristo, entre la muerte espiritual y la muerte eterna. O sea, él sí experimentó la muerte espiritual, pero no la eterna. Claro, claro, exactamente. Igual que nosotros. Pero, Igual que profe, pero nosotros experimentamos la muerte espiritual, claro, hasta que llega Cristo a nuestras vidas, pero no experimentaremos la muerte eterna. ¿Sí? Okay, María pero... José. profe, él experimentó la muerte espiritual, ¿sí? Fue lo que dijiste ahorita, Sí, para salvarnos a nosotros de la muerte eterna por medio de su sacrificio. exacto, exacto. Pero lo que no entiendo es la muerte espiritual, pues gracias al pecado es la separación de Dios mismo, ¿no? Del ser humano. Pero el ser humano aún así se sigue equivocando, sigue cometiendo pecado. O sea, no hay manera de que en algún momento, estando aquí en la tierra, el ser humano esté unido a Dios. ¿O sí? Eso es una pregunta que constantemente nos hacemos. Lo que perdemos al momento de nuestra relación con Cristo, más allá de dejar de pecar, es una condición y una naturaleza, ¿sí? El ser humano como tal tiene una naturaleza de pecado que lo lleva a cometer pecados. En otras palabras, los pecados que nosotros cometemos son el resultado de una naturaleza pecaminosa que nos hace cometer ese tipo de cosas. Cuando Cristo llega a justificarnos, a adoptarnos, a pasar por el proceso de redención y de expiación, Cristo nos da nueva vida
y nos da una nueva naturaleza. Pero a pesar de que nos quita esa naturaleza pecaminosa, nosotros por ser seres humanos seguimos experimentando esa tensión y ese pecado por extensión. Y eso no va a ser posible quitarlo sino hasta que estemos en la presencia completa con Dios. ¿Quiere decir eso que que estamos en constante separación con Dios? Lo que Pablo explica allí es que nuestros pecados entristecen obviamente al Espíritu Santo, nos ponen una barrera delante del Señor, pero nosotros al no tener una naturaleza que nos esclavizaba antes, sino tener ahora la naturaleza de Jesús, tenemos acceso ilimitado a Dios, al Padre. O sea que la diferencia entre una persona que no tiene como, o sea, que no recibió a Jesucristo y nosotros es que a pesar de que ambos estamos separados de Dios, nosotros tenemos el acceso al perdón continuo gracias a ese pecado que nos separa de Dios, ¿sí? Pero seguimos separados de Él, aunque recibimos su perdón. Nosotros ya no tenemos una condición de separación con Dios, ¿sí? Esa es la gran diferencia que tienen las personas que no han sido regeneradas y las personas que ya fueron regeneradas. Es un tema de condición. Ya nosotros no tenemos una condición de pecado, aún cometemos pecados. Pero los seres que no están regenerados tienen una condición y una naturaleza pecaminosa que es finalmente la que les priva de la presencia de Dios. Entonces, más allá de tratarse de pecados individuales, como sueltos, se trata de una condición y una naturaleza que tenemos. Henry. Sí, profe, aquí surge como un dilema. Todo lo que su merced está hablando de esa concupiscencia, surge aquí una pregunta. Toda esa naturaleza pecaminosa y toda esa inclinación hacia lo malo y hacia el pecado, ¿surge como consecuencia de esa caída o porque desde el diseño ya estaba contemplado? ¿Cómo lo concibe su merced? Pero que si desde el diseño ya estaba contemplada, ¿qué quieres decir con ello? Sí, o sea, digamos que toda esa tendencia, bueno, todo lo que encierra la naturaleza pecaminosa. La pregunta es, ¿se da por la caída del hombre, por la pecado original, y lo que su merced decía, porque continuamente nosotros estamos pecando, o porque a raíz de la misma caída, pues digamos que ya ese perfil venía incluido ahí? Ya, ok. Pues es la tendencia que podríamos sacar de Romanos 12. Para Pablo es evidente que el origen del pecado radica en la existencia de una figura histórica que podríamos llamar Adán y en su caída. ¿Sí? De manera que podríamos decir junto con Pablo que el pecado es el resultado de un evento pecaminoso de incredulidad y desobediencia que cometieron unos primeros padres. De ahí viene y se desemboca el pecado. Es obvio, como hemos dicho, que Pablo creía en la existencia de un Adán histórico y por lo tanto de un pecado histórico que desembocó en el resto de pecados. Pero también hemos hablado de que es posible que Jesús viniera sin la necesidad de un Adán histórico y sin la necesidad de un pecado literal e histórico situado en un momento o un espacio-tiempo concreto. Esto es lo que creen algunos científicos creyentes y optan por atribuir la fuente del pecado
a otras cosas que no son el pecado de Adán y Eva. Por ejemplo, desde que el ser humano obtuvo razón y conciencia, de todas maneras hereda unos instintos egoístas, unos instintos de promiscuidad, unos instintos de animalidad que lo llevan a cometer pecado. El ser humano como ente social está tejido inevitablemente por su cultura, y su cultura también le transmite ciertas prácticas pecaminosas. Eso es otra fuente del pecado. El ser humano como tal también es un ente egoísta, que a pesar de que en muchos casos es altruista, siempre está en constante pensamiento propio y cierta satisfacción propia, como diría Freud. Eso es otra fuente de pecado que ellos argumentan. Entonces, desde el punto de vista científico y una racionalidad moderna de ciertos autores, ese es el origen del pecado, y ese origen del pecado hace necesaria la muerte y expiación de Jesús. A eso llamamos es concupiscencia. Desde el punto de vista más conservador, arguyendo que Pablo realmente estaba pensando en una figura histórica y por lo tanto en un pecado histórico, se podría decir que Pablo está mencionando que ese es el origen y de ahí desemboca todos los pecados subsiguientes. Bien, hermanos, no sé si tengan alguna otra pregunta o ya dejamos este tema hasta allí de los resultados del pecado. Vamos a dejarlo entonces hasta allí. Y yo quisiera que por lo menos son las 9:20. No, vamos más bien a aclarar algo y lo dejamos para la próxima semana. Dejaré de compartir. Y yo quiero mostrar documentos, universidad. Lo que tendríamos para este corte, monograma de teología, aquí. Las cositas que están pendientes y lo que tendríamos para este corte que prácticamente ya dentro de poco debemos cerrar el primer corte. ¿Listo? Voy a compartir también pantalla aquí. Listo. Tenemos entonces 25 de agosto. Teníamos programado un debate para hoy, pero vamos a dejar este debate para la próxima clase. ¿Listo? No creo que nos demoremos tampoco tanto porque el tema tampoco es tan largo. Pero la idea es que ustedes vean en este tema del pecado original la posición por lo menos pelagiana y la calvinista. Esas dos vamos a tratar de contrastarlas. ¿Listo? Y vamos a tratar de defender cada posición. Y luego mencionamos algunas cosas de la dimensión social del pecado, que también es importante, sobre todo en la teología latinoamericana. Y finalmente, para el 1 de septiembre, que es de hoy en 8, entramos en la primera exposición. ¿Listo? Que es Daniel y Mercedes. Daniel y Mercedes. Ustedes nos van a exponer acerca del Jesús histórico y la exposición es el abrebocas del tema siguiente o la doctrina siguiente que tiene que ver con la cristología. No sé si ya se acercaron al material. El material está allí en la plataforma. Es una lectura bien interesante, bien chévere.
Entonces recuerden, son solo de la página 12 a la 44. No tienen que leer todo el libro, pero si quieren leerlo todo, no se van a arrepentir. Y además, para el martes 6 tenemos nuestro primer parcial. De manera que yo para el miércoles 7 de septiembre voy a subir a la plataforma las notas del primer corte. Y ustedes creo que para el viernes o no recuerdo cuándo, ustedes ya podrían ver las notas del primer corte. Y después entraríamos con el tema de la cristología y listo. Bueno, eso en primer lugar. ¿Quién levantó la mano? Daniel. Daniel. Profe, una pregunta. La exposición que hacemos, digamos, en cada corte, como hay un grupo exponiendo esa nota, ¿es para el último corte o para el corte? Esa nota va a ser para el último corte. Sí. Solo que, pues para no poner a todos en la misma sesión, ponerlo a todos a exponer, lo que hacemos es que en cada corte hay una exposición. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, ya compartir acá. Si ustedes se dan cuenta, en el sílabo, en las calificaciones, se dan cuenta que en el primer corte no hay exposición. ¿Sí ves? O sea, Daniel y Mercedes, la nota que ustedes se saquen en la exposición es para el tercer corte. ¿Listo? Y vale el 15% del tercer corte. Solo que ya adelantaron trabajo. Lo mismo el segundo grupo, para cuando expongan, se dan cuenta que en el segundo corte no hay calificación de exposición. Pero esa nota les queda guardada desde ya para el tercer corte. Si ustedes no presentan la exposición, en el último corte se van a ver bastante afectados, ¿sí? Y por lo tanto, pues les afecta la nota definitiva. Henry. Sí, profe, pregunta, me hace el favor, me recuerda la fecha del parcial y de qué temas van a ser. El tema del parcial es lo que hemos estado mirando y las lecturas que ustedes ya han hecho, ¿sí? No va a ser de pronto algo nuevo, algo diferente a lo que hemos visto, ¿sí? Solo va a abarcar el tema de jamartiología, el tema del pecado. No va a abarcar nada más. No van a haber preguntas de cristología ni de soteriología. Solamente se va a abarcar el tema del pecado. Y el parcial va a ser el día 6 de septiembre. Martes 6 de septiembre va a ser el parcial. Profe, disculpa, profe. ¿Y es en línea o es mientras cómo es? No, Sí. no he visto eso. Va a ser en línea a través de la plataforma. A través de la plataforma. ¿Ustedes ya han hecho parciales a través de la plataforma? Ok, entonces no es nuevo para ustedes. De pronto es nuevo para mí, pero no para ustedes. Entonces, pero sí, los vamos a hacer allí. Allí están viendo el Word, el sílabo. Sí, señor. Listo. Sí, Entonces sí, señor. recuerden, Daniel y Mercedes, la exposición tiene que dar cuenta de estas preguntas. ¿Listo? Síntesis de las ideas principales del autor. ¿Qué quiere proponer? ¿Cuáles son las ideas más que se resaltan allí? Una reflexión crítica de sus ideas. Es decir, los puntos que ustedes tienen en común y los puntos que están en desacuerdo y por qué. ¿Cuál es el aporte de la lectura a la teología?
¿Cómo aporta eso o cómo contribuye a la teología que normalmente conocemos? ¿Cómo podríamos aplicar esto a la teología latinoamericana, con identidad latinoamericana? De pronto ustedes pueden allí hablar de, ya vimos, la teología latinoamericana tiene conceptos muy sociales, muy prácticos, ¿cómo aporta esa lectura a una teología latinoamericana? Y si recomendaría el libro, en este caso el capítulo, ¿por qué sí o por qué no lo recomendaría? Si ustedes quieren hablar de algo más, bienvenido, puede contrastar con otras lecturas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Finalizo hoy recomendándoles de aquí se me olvidaba algo importante. Ustedes el día de la exposición deben entregarme un avance del trabajo. Ustedes van a ver aquí que dice trabajo escrito. ¿Listo? El trabajo escrito es una nota para el final del curso. Pero, o sea, es una nota para los 3 cortes, pero al final del curso es cuando lo van a entregar completo. Ustedes me van a entregar avances de este trabajo escrito. ¿Listo? Al finalizar el curso, los estudiantes presentarán un reporte del artículo de María Clara Luchetti, Desafíos y Tareas de la Teología en la América Latina hoy, Con esta estructura deben presentarlo al final. ¿Listo? Pero ustedes me van a entregar algunos avances y lo van a hacer el mismo día de la exposición. Ese día que va a exponer Daniel y Mercedes, ustedes deben entregarme todos un avance de lo que han hecho. Me van a entregar 2 avances y el final. Y eso está en el criterio de evaluación. Mira aquí lo que dice. Avance del trabajo final. Hace parte del corte. ¿Listo? Entonces también está allí. Hermanos queridos, si ustedes leen inglés, yo quiero recomendarles bastante este libro. O es un artículo, ¿sí? De Christopher Hayes, es An Unhistorical Approach, es como un acercamiento no histórico, la universalidad del pecado sin el pecado original. Es una delicia. Sí, bueno, yo me encargué en traducirlo. Si alguno de ustedes lo quiere en español, me escribe y yo se lo podría pasar porque resume un poco bien una de las posiciones que hemos estado tocando. Este libro, aun cuando este es un capítulo, este libro, Finding Ourselves After Darwin, tiene por lo menos 4 capítulos acerca del pecado original y el problema del mal. Entonces, y es un libro, es muy académico, pero fácil de leer. Y es lo que se está diciendo en la actualidad, lo más reciente, acerca de la jamartiología. ¿Sí? Entonces, se los recomiendo bastante. Bueno, voy a dejar de compartir. María José, tienes la palabra. Profe, no me quedó algo claro cuando dijiste sobre el avance del proyecto, del trabajo escrito, digo. ¿Te refieres a que todos te lo damos de cuando exponen Daniel y Mercedes o cada uno de acuerdo a su exposición va entregando su avance? No, todos deben entregar el día de la exposición de Mercedes y Daniel. Allí todos lo entregan, pero no lo entregan completo, entregan un avance. ¿Listo? Entregan un avance. Con base en ese avance, yo evalúo también ese tema. Bueno, mis queridos hermanos, Mercedes. Una última pregunta, qué pena, profe. No, aquí hasta las 11 está bien. Yo duermo después de 11. Bueno, profe, quería preguntarte si tú dijiste, la semana pasada dijiste que 50 minutos para cada exposición. ¿Es así cierto? O sea, 50 minutos. ¿Qué otra de pronto sugerencia? Si hay lugar, pues, profe, para exposición.
por Eh, favor. Sugerencias que yo creo que ya son un poquito obvias es, no quiero que lean, no quiero que lean el libro, porque para esa gracia pues todos lo leemos. Quiero ver es una apropiación de ustedes de ese artículo, ¿sí? Yo les recomiendo que también lean la introducción de ese libro, porque, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Ok, que se me separó la pantalla. Les recomiendo que lean la introducción porque es probable que surjan bastantes preguntas. Y lo que vamos a hacer es tratar de dialogar después acerca del Jesús histórico desde esa perspectiva. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, apropienlo bien, dialogamos y elaboren una exposición que les dé para 50 minutos. Para 50 minutos. Pueden presentar diapositivas. Pueden, no presenten videos. Es que yo lo digo por experiencia, que yo he tenido personas que van a tener media hora y ponen un video de 20 minutos. Entonces, no presenten videos, presenten solo diapositivas, pero me interesa escucharlos a ustedes, no al experto tal acerca del Jesús histórico, sino quiero escucharlos a ustedes. ¿Sí? Esa sería la recomendación. Del resto, pues, yo espero que se gocen esa lectura. Hermanos, el hecho que sea Mercedes y Dani el que va a exponer, no nos limita a que nosotros no lo leamos. Léanlo todos y saquen preguntas de allí. ¿Listo? Porque de esa manera vamos a aprovechar mejor la clase. Listo. Quedamos despedidos entonces y nos vemos el siguiente martes. Un abrazo para todos, que descansen, el Señor los bendiga y que pasen un buen fin de semana en sus iglesias también. Amén, profe, gracias. Gracias, Igual. profe. Feliz Amén. semana. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Chao, chao. Profe.